Muy contento de estar nuevamente acá con los amigos de la LADI y estar de vuelta en Uruguay. Yo que soy de la República Occidental del Uruguay, eh, siempre es grato venir, cruzar el charco. Me quedé pensando en la presentación tuya. Uruguay, primer país de América Latina en entrar a la BRI. Primer país de América Latina en contar con 5G con tecnología de Nokia europea. O sea, se puede hacer las dos cosas, se puede estar ahí pivoteando. Aparentemente se puede. Yo voy a hablar de transferencia tecnológica, de un estudio de caso, que es el paper que trabajé para el seminario, y el estudio de caso de China y los proyectos de China en Argentina, la cooperación científico-tecnológica de China en Argentina. Es un paper con una mirada de implicancia de política, insumo para toma de decisión, o sea, pensando en desafíos, con una mirada optimista, que no solemos tener los académicos, que somos reflexivos, pesimistas, intelectuales, pero bueno, estamos ahí para zamarrear en la toma de decisiones, ¿no? Sacudir un poco para que lo que nos apasiona es lo que nos preocupa. O sea, en las ciencias sociales nos apasiona lo que nos preocupa. Bueno, precisamente me preocupan algunos temas de la transferencia tecnológica y tienen que ver con la apropiación local de la tecnología en América Latina y en Argentina en particular, que es el caso que estamos trabajando acá en este seminario. Hay tres preguntas que el paper expone y trabaja, que son... La primera pregunta es: ¿qué insumos, procesos y efectos sobre el cambio tecnológico ha producido la cooperación científico-tecnológica de China en Argentina? Y es una cooperación de larga trayectoria, ya desde la década del 80. O sea, no es algo nuevo la cooperación científico-tecnológica de China y Argentina. Y ha contribuido la segunda pregunta es: ¿ha contribuido a la apropiación local de la transferencia tecnológica y a la configuración de un triángulo de Sábato? Me encanta esto en el marco teórico porque es bien latinoamericano. En la literatura anglosajona habla de triple hélice, pero ¿para qué vamos a hablar de triple hélice? Esto es anterior, el concepto de triángulo Sábato, y estamos hablando de lo mismo, ¿no? La integración entre universidad, institutos de investigación, empresas y gobierno, el triángulo, ¿no? Bueno, el triángulo de Sábato, que es de acá del 60. Entonces, ¿ha contribuido a eso, a la conformación de un triángulo? Bueno, no hay una respuesta unívoca, hay que ver caso por caso. En todo creo que hay que ver caso por caso. Incluso sobre China, ¿no? Está la leyenda rosa, que es el win-win, y la leyenda negra, el debt trap, la trampa. Creo que hay que ver caso por caso. Y este es un simple caso que es el de la cooperación con Argentina. Y la tercera pregunta es: ¿qué desafíos para la planificación estatal se esperan en este campo de cara a este contexto de la cuarta revolución, donde no es solamente lo virtual, la interconectividad de los datos, sino lo físico, ¿sí? La nanotecnología, por ejemplo, drones, sensores, etcétera, la nanotecnología, que es físico, y lo biológico, la bioingeniería, o sea, hay esos que se llaman las TPG, las tecnologías de propósito general, y es ahí donde el estudio de casos se concentra, en las TPG. Bueno, esas son las bases de la presentación, contexto, el triángulo y los casos. Para mí encontré en esta metáfora la definición, para no abrumar con conceptos de qué es la cooperación científico-tecnológica. Para mí es cuando subís al avión, te dicen pollo o pasta, y tenés que elegir. Y decir, nunca elegís pollo, que está todo hervido, y siempre vas a la pasta, salvo algún loco que... Y cuando preguntás a la azafata, y ya al azafato ya no hay más pasta, porque todos eligen lo mismo, ¿no? Pero más o menos así. ¿Qué quiero decir con esto? Que el menú de opciones es reducido para los tomadores de decisiones en temas de transferencia tecnológica, porque es un tipo de conocimiento sofisticado, un lenguaje que entienden los científicos. Ya hablamos de los temas nucleares, de biotecnología, de astronomía, de tecnología aeroespacial,
Cuando hay tres niveles, perdón, el científico, tecnológico y las empresas tecnológicas, y un segundo nivel es el político-técnico, por ejemplo, las comisiones nucleares, que tienen un conocimiento de esa especialidad y a la vez tienen la articulación con el campo político. Y ahí el toma de decisor, el sello, la firma, todo, el gancho, lo tiene el político. Y tiene que elegir pollo o pasta. Entonces, a diferencia de la cooperación técnica es más o menos así. Como esto es pollo pasta, la técnica es rosca. No sé si en Latinoamérica se comparte esa expresión, pero en Argentina es muy común de la rosca. ¿Qué es la rosca política? O sea, cómo se tejen los acuerdos. Y en ese sentido cuenta mucho la afinidad entre los países para definir los acuerdos de cooperación técnica. Bueno, a diferencia de la cooperación técnica, que es sobre el campo de conocimiento técnico, intercambio de conocimientos funcionarios, la cooperación científico-tecnológica comprende otro entramado de actores. O sea, tenemos los científicos, tecnólogos, tenemos las empresas, tenemos el gobierno. Es mucho más compleja en ese sentido, y los sectores claves son las tecnologías de propósito general en uno y el fortalecimiento del Estado, el desarrollo productivo, las políticas sociales en otro. Y esto, fíjense que es tipo de intercambio, modalidad diferente, forma en que se desarrolla la toma de decisiones de manera diferente. Y además hay un elemento que es importantísimo, y que esto hablábamos recién en el break, que se requieren capacidades mínimas para hacer esto. O sea, no es la cooperación técnica que dice, hagamos un acuerdo sobre estos temas. No, hay que tener capacidades. Por ejemplo, si haces un acuerdo de cooperación nuclear, ya tendrías que haber desarrollado un reactor de investigación, tener institutos de investigación que hayan desarrollado esto. Entonces, hay una necesidad, ¿y esto quién la va a crear? Y bueno, los estados. Y ahí centrar el financiamiento de ciencia y tecnología. Bueno, estos son los tres niveles de cooperación científico-tecnológica. Principalmente el nivel 1 es donde estamos hoy inmersos, el de la cuarta revolución, pero que no es estrictamente lo que conocemos, está como las tecnologías emergentes, la computación a la nube, inteligencia artificial, blockchain, big data, Internet de las cosas, robótica, bueno, todo ese conjunto que hoy está tan en boga, no es solamente eso, las TPG van más allá del campo de los datos y es el campo, decíamos, físico, es el campo de la tecnología aeroespacial también, que está en la carrera tecnológica hoy muy presente por el lado oscuro de la Luna y la carrera que hay y que China ha llegado este año a explorar, en parte gracias al apoyo de la base espacial de China en Neuquén. Bueno, voy pasando, pero hay esos tres niveles, lo cual no quiere decir que no estén interrelacionados. Por ejemplo, buscando el celular, donde están las plataformas, donde está el desarrollo de la economía digital, claro, necesitan el nivel 2. Para hacer esto se requieren 200 tipos de minerales y metales. O sea, hay una interrelación entre los niveles y países que juegan diferente papel en esas cadenas. Pero fíjense, vemos hoy el desarrollo de la guerra comercial, el 70% de los aranceles aplicados de 2018 para acá de Trump van hacia placas de computadoras, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, que es en el nivel 2, claro, placas ¿para qué? Para el nivel 1, desarrollarlo. Entonces, hay niveles, pero están interrelacionados. Y el nivel 3 está más lejos, y si la interrelación se ve entre el 2 y el 1, más nítidamente que con el 3. Aunque, bueno, estamos hablando, por ejemplo, el caso agrícola, el impacto de la biotecnología es central, ¿no? Y la agroindustria, ahí tenemos. Bueno, desde el punto de vista, me importa una definición, centrarme para entender el caso, simplemente para hacer una tipología de los casos que están en análisis. La definición de triángulo de Sábato, que es, digamos, una mirada sobre, de alguna manera, un tipo ideal de cooperación científico-tecnológica. Cuando se da esta interrelación, este juego entre las tres vértices, y donde hay esa articulación. Esto es el triángulo de Sábato, que si todos conocemos, que digamos es una
una pirámide del desarrollo económico, científico, tecnológico, a que adhiere el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, y es toda una escuela de estudio de esto, pero me interesa pensar un concepto que están trabajando académicos latinoamericanos, que es la transferencia ciega. En el Observatorio de Transferencia de la Universidad Nacional de Quilmes, colegas Gustavo Lugones y Darío Cóndar están trabajando, Fabián Brito, están trabajando este concepto ¿qué es la transferencia ciega? Cuando la circulación y difusión del conocimiento científico y tecnológico se realiza sin control, sin participación y sin mediación de institutos de investigación y universidad. Es decir, ¿qué quiere decir? Cuando hay una transferencia de tecnología que no es apropiada localmente, es decir, que nuestros investigadores, nuestros científicos no participan ni del proceso, no participan del desarrollo tecnológico y tampoco se nutren de los beneficios de ese desarrollo tecnológico o no acceden a los datos, la información necesaria. Eso se llama transferencia ciega, ¿sí? Una transferencia que queda ahí, ¿no? Que no es apropiada. Cuando hay triángulo de sábado ocurre lo contrario, es decir, se apropia. Tiene que ocurrir eso, que las tres patas estén articuladas para que se apropie. Bueno, la matriz de datos para hacer, bueno, este trabajo metodológicamente usé entrevista a actores claves, directores de cooperación dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, investigadores de los diferentes proyectos y además, bueno, fuentes primarias y secundarias. La base de datos la matriz de datos está centrada en las tres partes: insumo, proceso y producto. En insumo lo que se trató de verificar es el tipo de iniciativa, el tipo de financiamiento, diferentes tipos, ahí tenemos valores. En proceso, el grado de participación empresarial, que es clave para definir la tipología, el grado de participación de las universidades e institutos de investigación y el grado de participación de las agencias del Estado, o sea, las tres patas del triángulo. Y finalmente el producto, el modo de uso de los datos, el tipo de transferencia y el tipo de beneficios económicos, intelectuales, sistémicos. Los proyectos, voy a pasar porque los proyectos entre Argentina y China son más de los 4 proyectos emblemáticos que utiliza el trabajo, que toma de referencia al trabajo, pero el trabajo construye esta tipología, o sea, les muestro el cuento final. El trabajo sobre la base de 2 ejes, transferencia tecnológica, tipo de transferencia tecnológica y participación empresarial, sí y no, entiende que hay 4 tipos de casos o 4 tipos de articulaciones en la cooperación científico-tecnológica entre China y Argentina. La 1 es la astronomía, el proyecto científico conjunto, donde tenemos apropiación local. Este es un caso exitoso y con larga trayectoria en San Juan. En cada uno de estos casos están provincias argentinas participando, gobiernos provinciales y además universidad. En este caso, la Universidad Nacional de San Juan y el Observatorio Félix Aguilar, el gobierno de San Juan y la Academia de Ciencias China. Este proyecto es el proyecto de astronomía, el observatorio y la construcción del radiotelescopio CARC. ¿Qué pasa acá? Acá hay una articulación científica que es la madre de este proceso, pero no hay participación empresarial. En el eje izquierdo, transferencia ciega, y ese, digamos, el peor de los mundos ese, donde no hay empresas ni tampoco ciencia. Es la base espacial de Neuquén, pero, hace un mes lanzaron la CONAE una convocatoria para proyectos de investigación haciendo uso de la base espacial. Esto es muy positivo. Podría salir de la tipología posiblemente, vamos a ver qué pasa con el financiamiento y si se desarrollan los proyectos, pero en ese caso, si aparece eso, podríamos decir que se asemejaría más a un proyecto como el de astronomía, que además están entrelazados, astronomía y aeroespacial, porque la observación de la Tierra es clave para el desarrollo de la tecnología aeroespacial. Y abajo tenemos el tema de las energías renovables, nuclear,
y que transferencia ciega, es decir, no apropiación. Sí, hay participación empresarial, pero no hay participación de universidad y de institutos de investigación, y acá hay un tema que voy a mencionar, y el mejor de los mundos, el de la biotecnología, que es un caso, podemos decir, exitoso, que hay Triángulo Sábato, el INTA Castelar, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, trabaja con la Academia de Ciencias China, el Ministerio de Ciencia y Tecnología financia el Centro Binacional, hay ronda de negocios para pymes, bueno, todo esto, digo, en el mejor de los mundos, pero la situación que estamos de desequilibrio presupuestario, esto anda así como anda todo, ¿no?, hoy en la región, pero estamos con una óptica diferente, de todos modos. Bueno, fíjense, estos son 3 proyectos diferentes, parecen tamaño envergadura, sí, por las dimensiones que tienen, pero son 3 cosas diferentes. Sin embargo, solo uno de ellos ha ocupado la tapa de los diarios, en el New York Times, en los diarios en la región. Pareciera que es el de abajo, porque por las dimensiones llama la atención. Son 3 proyectos, hay 2 chinos y 1 europeo, ahí. Pero no, es el de la derecha arriba, que es la base espacial de Neuquén, de Bajada del Agrio. El de abajo es el radiotelescópico CART en San Juan, que está en construcción. Y el de la izquierda es la Estación Europea de Malargüe. En dimensiones son los 3 más o menos parecidos, pero el que ha ocupado la atención de los Estados Unidos ha sido el de arriba a la derecha. El primero, este es el caso que recién mencionaba, el caso 1 de larga trayectoria, que es el de la astronomía. Este es el Observatorio Félix Aguilar de la Universidad Nacional de San Juan. Hay un desarrollo, decíamos, de larga data, desde los 90, los 80 se empiezan a sentar las bases, los acuerdos, con la transición democrática en Argentina, pero hay un gran impulso en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2007. Y esto, digamos, que es el sector que más se ha desarrollado la cooperación entre Argentina, científico-tecnológica entre Argentina y China. Y acá decíamos que participa el Observatorio Nacional de China y el de San Juan. Y la base acá es la construcción, o el proyecto central es la construcción de este radiotelescopio que veíamos recién, que es clave como servicio de apoyo a la base espacial de China, que a la vez, en Neuquén, esto en San Juan, que a la vez es clave para el proyecto, el plan de China de exploración de la Luna. China incluso, como todas las sinergias están desarrolladas en San Juan, quería instalar la base en San Juan. Lo de la base no es algo de ahora, esta idea viene de desarrollo de por lo menos 20 años desde la cooperación astronómica, que lleva de por sí a la posibilidad de desarrollar una base espacial, además que Argentina tiene un desarrollo aeroespacial importante. Digamos, en la región es el principal. Entonces, a China había un interés de China desde hace 20 años por esta construcción y se decide construir la Neuquén por el tema sísmico. Estados Unidos presiona, bueno, este es el radiotelescopio, esta es la base espacial, y esto es lo que estamos viendo en la disputa, en la carrera tecnológica, en este proyecto que ha sido una de las claves uno de los puntos de los focos de mayor tensión entre Estados Unidos y Argentina, de presión por la base espacial. ¿Qué dijeron o cuáles son? Tiene que ver con lo que presentaban Sergio y Gabriel, que el enfoque de seguridad que tiene Estados Unidos de estos temas. Y la principal tema puesto sobre la mesa es las sospechas de espionaje, que China utiliza la base para hacer espionaje. Pero hay una respuesta, esto es lo que tiene de rico Estados Unidos, que es muy heterogéneo y la sociedad norteamericana también tiene puntos de focos críticos dentro de su propio país, y la comunidad científica criticó esta postura. El jefe del Observatorio Nacional en Estados Unidos dijo que si China quisiera hacer espionaje, le basta con elementos mucho menos sofisticados para hacer espionaje. No necesita de una base. Ok, la base puede hacer espionaje, ¿sí? Puede trabajar en datos
puede captar datos, sí, pero no necesitaría esto para tamaña inversión para hacer esto. ¿Qué se le presenta a Argentina o la discusión hacia adentro de Argentina y que tiene que ver con la transferencia tecnológica y que esto fue muy discutido y todavía sigue siendo discutido a nivel político local en Argentina? Es la cuestión de, hay 3 puntos para decirlo así. Un punto tiene que ver con la concesión, es por 50 años, ¿me quedan 2 minutos? Bueno, un punto tiene que ver con la concesión, les decía, por 50 años, y que está bajo la órbita del Ejército Popular. Entonces fue discutido, decir, en los momentos del kirchnerismo se decía, pero estamos haciendo un acuerdo para uso militar. La asunción de Macri generó, de hecho, un anexo a este acuerdo con una cláusula que decía que específicamente que la base era para uso civil. Esto incluso hubo medios de comunicación que se hicieron eco. El segundo punto tiene que ver con la cuestión del acceso a las universidades. Está establecido en el acuerdo que la Universidad Nacional del Comahue tiene un acceso limitado, pero tiene un acceso, y los investigadores en la universidad, pero esto no ha ocurrido. Entonces se necesita auditoría, se necesita trabajar en auditoría. Es positivo esto de la convocatoria de acuerdos que le decíamos y de proyectos que ha hecho la CONAE hace 2 meses atrás. Bueno, estos son algunos de los puntos de tensión y para finalizar el proyecto, digamos que algo mencioné, pero está trabajando principalmente en tecnología de alimentos, y sí, en la exportación de carne de Argentina hacia China, pero también de China de cómo transfiere tecnología argentina para el desarrollo aplicado a la carne principalmente. Y esto estarán trabajando científicos tecnológicos y además empresas. Científicos tecnólogos y empresas. Finalmente, desafíos, y con esto concluyo, pensando en políticas de acá en adelante y que se requieren, estando inmersos en la cuarta revolución industrial y el papel que cumple la cooperación científico-tecnológica en este sentido. Decíamos, decir, China está desarrollando no solo la 5G, la 6G, estaba recién comentando en el break, pero sí, que necesitamos de la cooperación científico-tecnológica con China, pero tenemos que ser cautos en cómo hacemos cooperación y cómo nos apropiamos de esa transferencia tecnológica. Me faltó hacer mención al tema de la energía nuclear, que es un caso justamente crítico. Argentina tiene desarrollo industrial nuclear de agua pesada y uranio natural. La construcción de la central nuclear china es de uranio levemente enriquecido y agua liviana, o sea, que nos cambia el paradigma industrial nuestro. O sea, este tipo de cuestiones están en discusión. El paradigma industrial nuclear, ¿no? Bueno, los desafíos centrados brevemente en 4. El financiamiento externo, los institutos de investigación y el cambio tecnológico. Acá hay que ver cómo negociamos los acuerdos de financiamiento, es clave, es decir, dónde están las condicionalidades procedimentales de insumos y de mano de obra china que después nos condicionan el desarrollo de la transferencia tecnológica. Tenemos que negociar más porcentaje y participación para universidades y empresas tecnológicas latinoamericanas, no solo el caso argentino, pero esto sirve para hacer la pregunta para América Latina. El segundo punto, la transferencia ciega que nos genera dependencia tecnológica. Ok, no tenemos uranio levemente enriquecido, tenemos natural. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, terminamos importando. O sea, adoptamos tecnologías que después nos implica subordinarnos en términos comerciales. Y bueno, lejos del triángulo sábato, obviamente, que es lo que nos tiene que preocupar. Tenemos que pensar en ese horizonte, en triángulo sábato. Y tenemos que dar incentivos a nuestras empresas, a nuestros científicos, para esa articulación. No hay articulación porque no están los incentivos de ninguna de las 3 partes. Tercer punto es que el cambio de matriz energética es central. Es central el cambio. Si tenemos que pasar a un nuevo paradigma, las renovables son centrales y China tiene el desarrollo solar, eólico necesario y hidroeléctrico también, donde está desarrollando con Argentina también en ese campo. Tenemos que pensar en las tecnologías limpias, y acá termino, pero también tenemos que pensar en los límites de ese paradigma si
no hacemos una apropiación de tecnología y si no apoyamos el cuarto punto, que son la construcción de capacidades estatales. ¿Sí? Esto del Estado emprendedor y esta modalidad que llama Mariana Mazzucato, una académica, es salir de las islas de tecnología, de las altas tecnologías como si fueran islas y generar clústeres regionales de innovación. Bueno, acá. Gracias.